adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela. Hoy es 30 de abril de 2019 y antes de empezar a leer las informaciones de este día, pues tengo que hacerme eco y siento que es mi deber como ciudadano, hacer algunas reflexionar en algo sobre los terribles acontecimientos de las últimas horas. El suicidio de Willie McKay en Buenos Aires, luego de haber admitido que cometió estupro contra una niña de 16 años en 2015. También las acusaciones de Tarek William Saab contra José Rafael Briceño, el querido, el admirado profesor Briceño, admirado por una sociedad que lo reconoce como un hombre inteligente, un hombre intelectual. Lamentablemente, esta historia se va a seguir escribiendo desde la perspectiva del victimario. Hay quienes dicen que Willie McKay se suicidó en un último acto de egolatría, en un último intento de llamar la atención. Yo conocí muy poco a Willie McKay, debo decirlo. Lo debo haber visto un par de veces interactué con él en alguna conversación. Nunca sentí que fuera el hombre poseído de su ego, que gente que lo conoció mejor dijo de él esto, ¿no? Que era un hombre muy poseído de su ego, un hombre con unos niveles de vanidad importantes. Sí creo que obviamente cometió un delito grave. Sí creo que finalmente la culpa pudo con él. Y sí creo que es muy injusto que la historia se siga escribiendo desde la perspectiva del victimario, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Que lamentablemente ahora va a quedar toda la historia como que Willie McKay se suicidó y no como las posibles atrocidades o las probables atrocidades que haya podido cometer. Pero de ahí a lo que está sucediendo en este momento, que es que hay obviamente un grupo de gente intentando sacar rédito de esto, intentando pasar facturitas personales por casos que no tienen tanto asidero, y voy a hablar concretamente. Ya salió una ola de acusaciones, por ejemplo, contra diputados de Acción Democrática. Yo no sé, diputados de la Asamblea 2015 de Acción Democrática. Yo no sé si ellos son culpables o no de esto, no voy a meter mis manos en el fuego por nadie. Hay otra gente acusando de maltratos a otras personas. Yo no meteré jamás las manos en el fuego por nadie. Cada quien que se defienda como deba defenderse. Pero sí huele demasiado todo esto a eso, a que aprovechando la coyuntura, no solo es que se van a pasar facturas personales, sino que se va a desvirtuar lo que es un movimiento enormemente válido como movimiento social, que es el yo te creo. Desde aquí quiero reiterar que yo les creo. Yo creo en las denuncias. Que me parece gravísimo que Tarek William Saab esté intentando con el profesor Briceño, más allá de que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las cosas que dice Briceño, puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el buen o mal gusto
de lo que decía en el podcast que tenía con Willie McKay y con Ray Becchionace. Yo, por ejemplo, estoy en absoluto desacuerdo. Pero yo sí creo que es el mercado el que debe decidir si esos contenidos que se presentaban en un podcast son agradables o no son agradables. No creo que sean las autoridades las que deban decidir qué es lo correcto para nosotros. Y mucho menos unas autoridades tan cuestionadas como estas y a las que siempre se les ven las costuras. Porque hay un montón de temas de los que en este mismo momento no se está hablando, porque se está hablando del caso de Willie McKay y de otros tantos casos, como yo digo, como ya les dije, y empiezo a leer a que esto tiene una intencionalidad. La intencionalidad es que no se hable de Apure, la intencionalidad es que no se hable de las vacunas, la intencionalidad es que no se hable de tantos temas que son absolutamente perentorios para nosotros como sociedad. Por eso les digo, apoyo total al Yo Te Creo, pero en esta hora creo, valga la redundancia, que se necesita tomar todo con una pizca de sal, como dicen los españoles, con un punto de incredulidad positiva, porque si no van a empezar a colar muchas venganzas personales y podemos terminar en una cacería de brujas absolutamente improductiva, y además improductiva para la sociedad, muy productiva para aquellos que la promueven, y además desvirtuando un movimiento que es importante que se dé. Venezuela es un país donde el cobro de favores sexuales ha sido una constante histórica. La Operación Colchón, aquello que en todos los tiempos de nosotros se llamó siempre Operación Colchón, ha sido una constante en este país. Y es momento de acabar con eso. Es bueno que se acabe con eso, pero que se acabe con eso sin destruir a inocentes. Si alguien me pregunta si yo tengo algún interés personal en esto, ninguno, absolutamente. Tengo 36 años trabajando y estoy seguro de que en 36 años nadie puede decir trabajando, dando clases, haciendo cualquier cantidad de actividades con personas, hombres y mujeres. Y estoy seguro de que en esos 36 años nadie va a poder decir que fue víctima de un acoso por mi parte. Así que en ese sentido tengo la conciencia completamente tranquila. Esto no es una aclaratoria no pedida tampoco, o sea, no va a salir nadie, espero yo que no salga nadie por ahí diciendo otras cosas de mí, que no creo, porque obviamente, como les digo, estoy muy tranquilo en ese sentido, pero sí quiero defender el honor de gente que en algún momento puede ser acusada injustamente. Y no estoy pensando en nadie en particular, pero esto va a suceder, porque cuando tenemos un sistema como el que tenemos en este país, ya están aprovechando en este momento, como ya les digo, para cobrar facturitas. Cobrar facturitas reales o no, o inventadas. Dicho esto, se nuestra lamentar, por supuesto, la muerte de Willie McKay, lamentar más lo que hizo Willie McKay. Lamentar que haya gente que usa el poder para obtener favores sexuales. Eso es una cosa completamente atroz. Yo no sé cómo alguien puede disfrutar de algo así, de verdad. Tan lindo que es el sexo consensuado, ¿no? Tan lindo que es el sexo cuando dos personas están de acuerdo en entregar lo más íntimo que poseen, que es su cuerpo, a otra persona. Y eso se hace con consentimiento. Cualquier otra cosa que no sea así es obviamente una violación. 6:40 minutos, empiezo con las noticias. Que nos hablen con la verdad. Familiares de soldados asesinados en Apure exigen respuestas. Una nota de cada otra. Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, no ha sido transparente con las familias de la zona del cuerpo de su familiar. La mujer expuso que les han metido en varias ocasiones sobre la llegada del cadáver
tema que hay mucha relación con las familias afectadas. Tenemos una zozobra como familia, que se pongan en el lugar de nosotros, esas padres y todas las familias, que por favor nos los traigan, nos tienen a las mentiras. O lo y nos reaccionen con la verdad, se lo pedimos por favor. Presuntamente se trata del soldado Wilmer Garavito Ferrebus, uno de los militares abatidos en los enfrentamientos que se desarrollan en Apure. En tal sentido, Tarazona expuso que hay un maltrato por parte de la Fuerza Armada Nacional hacia los familiares de los soldados asesinados. La protagoniza enfrentamientos en contra de presuntos guerrilleros de las Fuerzas Armadas. Esta situación ha generado el desplazamiento de más de 6.000 personas, denuncias de violación de derechos humanos sobre esas razones de una guerra que puede ocupar la administrativa del silencio impera en el Palacio de Miraflores y de Venezuela a los militares muertos en combate contra las FARC. La estrategia es una orden desde el gobierno nacional, silencio, dice Sebastiana, ni una sola información que revele la atrocidad de la carnicería que sucede en Apure con los militares venezolanos cuando la guerrilla colombiana los ha atacado ferozmente desde el 24 de abril. Los altos funcionarios del régimen venezolano y de la Fuerza Armada se limitan a 4 temas: celebrar el aniversario de la UNEFA, felicitar a la medallista Yulimar Rojas, los 7 años del asesinato de Eliezer Otaiza y el profundo dolor porque murió de COVID la alcaldesa Yanelis Patiño. Los muertos y heridos militares no cuentan ni para un tuit. El Comando Estratégico Operacional, sigue diciendo Sebastiana, hay unos párrafos en el medio, es el órgano principal de planificación, programación, dirección y ejecución y control estratégico operacional conjunto de la institución castrense en Venezuela. Es decir, sobre él recae el rol determinante de lo que ocurre en esta guerra que se libra en Apure por el control del territorio. Su jefe, el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, demuestra el desacierto de tener en ese cargo un oficial que no goza de liderazgo ni ascendencia entre sus subalternos, dice Sebastiana. Mientras los militares en el estado Apure están enfrentados a un ejército irregular que lleva casi 60 años entrenándose en la guerra y que además tiene la ventaja de estar instalado por décadas en la frontera, que ha penetrado a la población civil y que tiene mayor conocimiento del territorio que la tropa venezolana, el almirante Ceballos está preocupado por el aniversario de la UNEFA. Felicitaciones a la gran familia de la UNEFA por su aniversario, crisol de los hombres y mujeres dedicados y comprometidos a la excelencia educativa para la patria. Muchas críticas contra el chavismo porque, por ejemplo, habla de toda la ceremonia que tuvo el velorio de Aristóbulo Istúriz y la contrasta con la situación de los militares muertos en Apure. Juan Guaidó dice que está permitiendo que masacren a nuestra gente. Guaidó fustiga a Maduro por el conflicto en Apure. El estado Apure es parte de nuestra casa y Maduro, la dictadura, está permitiendo que terroristas financiados por él masacren a nuestra gente, a nuestros soldados y violen nuestra soberanía. Guaidó reveló que los militares heridos en el conflicto en Apure no tienen cómo ser atendidos. Los militares heridos están pidiendo antibióticos porque no tienen cómo ser tratados en este momento. Asimismo, indicó que se han generado 6.000 desplazados por este conflicto armado, los cuales se suman a los miles de refugiados y emigrantes por la crisis. También ha exigido Guaidó que detenga a Maduro, que detenga a Jesús Santrich y a Iván Márquez. Juan Guaidó, designado presidente interino por las fuerzas opositoras venezolanas, afirmó que se debe capturar a los líderes de las disidencias de las FARC en Venezuela. En ese sentido, el dirigente exigió a Nicolás Maduro que pusiera la orden de la justicia a alias Jesús Santrich e Iván Márquez, líderes de la organización marxista. El Centro de Comunicación Nacional reseñó las declaraciones de Guaidó, quien aseguró que el alto mando de la Fuerza Armada ampara a los jefes guerrilleros. Por ende, instó al gobierno chavista a capturar a Santrich y Márquez para proteger la soberanía de Venezuela. Llamen a los guerrilleros que ustedes amparan y sométanlos, no hablar como lo han hecho antes, sino a la justicia. Pónganlos a la orden de la justicia ya. Ojalá la FAN cumpla con su deber de hacer respetar la Constitución, ya no hay excusa. Al alto mando militar le pregunto, ¿van a seguir exponiendo a las tropas? Preguntó Guaidó en una rueda de prensa. Aseguró además que los enfrentamientos no se deben a la defensa militar del territorio. Consideró que los combates se deben a la supuesta protección del gobierno chavista, una facción de las FARC, de manera que añadió que no existe mayor traición a la nación, a la Fuerza Armada, a nuestra tradición y a la vida de los soldados que esa. Y las iglesias de Venezuela y Colombia piden a las autoridades
autoridades buscar soluciones al conflicto fronterizo. Agradecen la ayuda internacional que han recibido los desplazados venezolanos y se mantienen en la disposición de ayudar a todos los que lo necesiten. Esto es una nota de El Pitazo. Mediante un comunicado conjunto, las conferencias episcopales de Venezuela y Colombia, esto es importante, expresaron la necesidad de que los gobiernos de ambos países consigan soluciones de fondo para el problema que afecta a la frontera. Las instituciones eclesiales hacen referencia específica a los enfrentamientos que se han suscitado en Apure desde hace más de un mes entre disidentes de las FARC y el ejército venezolano. Es necesidad apremiante que las autoridades de ambos países avancen hacia soluciones de fondo eficaces, dialogadas y concertadas frente a la problemática que se vive a lo largo de la frontera, siempre anteponiendo a cualquier otro interés el respeto de la dignidad humana y de los derechos de las personas. Resalta el texto, que consta de 6 puntos claves. El comunicado expone la preocupación de la Iglesia Católica ante un conflicto que afecta a los más vulnerables y que se calcula que ha dejado unos 5.000 venezolanos desplazados hacia el departamento de Arauca en Colombia. Esto es Titulares de la Mañana, 30 de abril de 2021. Como ya les dije, Jaime Menestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles. Quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega, ustedes saben, como una cortesía publicitaria de Tecnohospitalaria y Tecnieléctrico. Información que reseñar de anoche, otra información que reseñar de anoche. Una estampida durante una peregrinación en Israel deja decenas de muertos. Según reseñó Infobae, un grave incidente durante una peregrinación judía en el norte de Israel causó decenas de muertes, según reportaron los socorristas israelíes a la agencia AFP. Aunque en un principio se indicó que la posible causa había sido el derrumbe de unas gradas, las autoridades indicaron luego que se había tratado de una estampida. La Magen David Adom, MDA, equivalente israelí de la Cruz Roja, señaló decenas de muertos y unos 10 heridos graves. Los periódicos Haaretz, Jerusalem Post y Times of Israel indicaron, citando fuentes médicas, que en el incidente fallecieron al menos 38 personas. Y como les decía, hoy es 30 de abril, hoy es un día de júbilo nacional, declarado de júbilo nacional, porque Venezuela se une en la beatificación de José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. La ceremonia concita el consenso nacional y constituye una tregua en la polarización del país, dice la nota que firma Alonso Moleiro. El médico y devoto José Gregorio Hernández, académico, científico y franciscano seglar, parte del culto popular religioso latinoamericano y símbolo por excelencia de la fe cristiana en Venezuela, será finalmente beatificado este viernes en una ceremonia que tendrá lugar en la iglesia del Colegio La Salle en Caracas y que será transmitida en cadena nacional de radio y televisión. El acto, que podrá ser visto vía streaming por la Conferencia Episcopal Venezolana y la Arquidiócesis de Caracas, se llevará a cabo durante la segunda ola de la pandemia, tomando todas las medidas de bioseguridad, afirmó la ministra del Interior y de Justicia del régimen bolivariano, Carmen Meléndez. La beatificación de José Gregorio llega en un momento particularmente oportuno, dijo Monseñor Baltasar Porras, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, aludiendo al agravamiento de la pandemia en Venezuela y al retraso en la llegada de las vacunas por parte del gobierno de Maduro. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que había confirmado su presencia en la ceremonia, se excusó en el último momento por el aumento de los contagios. El Papa Francisco había autorizado la beatificación del médico venezolano el 13 de junio del año pasado. Y a propósito de esta beatificación, y sin que venga mucho a cuento en realidad, el Papa Francisco se declaró contrario a toda intervención extranjera en Venezuela. El sumo pontífice envió un mensaje con motivo de la beatificación del médico José Gregorio Hernández, pidió reconciliación y unidad a los venezolanos. El Papa Francisco se manifestó este jueves contrario a toda intervención de afuera en Venezuela en un mensaje enviado con ocasión de la beatificación del médico José Gregorio Hernández, en el que pidió reconciliación y unidad a los venezolanos. Pido que entre todos recuperemos esa Venezuela en la que todos sepan que caben, en la que todos pueden encontrar un futuro, y pido al Señor que ninguna intervención de afuera les impida caminar este camino de unidad nacional, dijo el pontífice argentino. Bueno, ninguna es ninguna, ¿no? Ninguna es ninguna. Pido al Señor que ninguna intervención de afuera les impida caminar este camino de unidad nacional. Nicolás Maduro, mientras tanto, dijo, asumo el mensaje del Papa Francisco para la reconciliación de Venezuela.
El sumo pontífice expresó este jueves su deseo de visitar Venezuela y pidió a todos los sectores del quehacer nacional trabajar seriamente por lograr la unidad para sacar al país de la crisis. Asumo el mensaje del Papa Francisco a la unión, a la reconciliación y que todos y todas unamos nuestras manos para recuperar a Venezuela. Si usted asume ese mensaje, comience por permitir unas elecciones libres en las que seguramente usted tendrá que desalojar el poder. Seguramente, ¿no? Digamos que las encuestas dicen que eso está como 90-10 más o menos, 80-20 para ser generoso, 70-30 para ser extremadamente generosos. Podrían ser 25 los pasajeros que viajaban en el bote que naufragó en el Delta Macuro. Familiares de Luis Orlando Vázquez Bello, de 25 años, reportaron la desaparición del joven luego de que este informó la semana pasada que partiría a Trinidad y Tobago. Es una nota del Nacional. El número de pasajeros que viajaban en el bote que naufragó en Delta Macuro, en el sector Boca de Serpiente, podría aumentar a 25, luego de que familiares de Luis Orlando Vázquez Bello reportaran su desaparición el 28 de abril. El hombre de 25 años reside actualmente en Trinidad y Tobago, pero se encontraba en Tucupita por motivos personales. La semana pasada se despidió de sus familiares porque regresaría a la isla, reseñó el medio local Tane Tanae. Tras el naufragio del jueves 22, los familiares de Vázquez esperaron un tiempo prudencial para verificar si el joven llegó a la isla o se encontraba en la Barra de Cocuina, lugar de encuentro y punto de partida de los migrantes venezolanos que desde el Delta viajan ilegalmente a Trinidad. Hasta los momentos se desconoce su paradero. Los familiares no han podido confirmar si realmente viajaba en el bote involucrado en el naufragio del Delta Macuro, porque su incorporación al grupo habría sido a última hora. Y mineros ilegales, dice Javier Tarazona, nuevamente, de Fundarredes, masacraron a indígenas por disputa en Bolívar. Vamos a unirnos todos, como dice el Papa Francisco, pero para unirnos todos, como dice el Papa Francisco, tenemos que resolver este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de intereses que se han generado en zonas como el Delta Macuro o en zonas como el Estado Bolívar. Javier Tarazona, director de Fundarredes, advirtió este jueves 29 en redes sociales sobre la masacre de indígenas en el municipio Sucre, al sur del Estado Bolívar, donde grupos armados irregulares pretenden controlar el territorio para practicar la minería ilegal. Se reportan nuevos asesinatos de indígenas en medios de enfrentamientos por este negocio ilegal. Aparentemente serían 4 los indígenas asesinados como consecuencia de la actividad de la minería ilegal. Y quiero reseñar también la excarcelación de Gerardo Carrero, esposo de la hija de Raúl Baduel. Alfredo Romero, director del Foro Penal, confirmó la tarde de este jueves la excarcelación de Gerardo Carrero, detenido en el estado de Aragua desde mediados de marzo. En tal sentido, expuso que las autoridades permitieron su salida de la cárcel a pesar de que se mantendrá con medidas cautelares. La abogada Stephanie Migliorini explicó que este jueves fue la audiencia de presentación de Romero, detenido el pasado 19 de marzo. En tal sentido, después de pararse frente al juez, salió con medidas cautelares, presentación cada 30 días y prohibición de salida del país. Carrero es esposo de la hija del general Baduel, una familia que ha sufrido como ninguna las consecuencias del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Quiero hablarles de Tecnohospitalaria porque en Tecnohospitalaria tenemos a un precio insuperable el concentrador de oxígeno marca Dinarex, que suministra hasta 5 litros de oxígeno por hora. Y además lo hace en condiciones estándar, o sea, usted no necesita una bombona, sencillamente el concentrador toma el oxígeno del aire y lo entrega purificado hasta en concentraciones de 98%. Es muy importante también que este concentrador, en la medida que se aumenta la capacidad de oxígeno, no va bajando la concentración de oxígeno. Esto es muy importante para las personas que tienen enfermedades, digamos, pulmonares crónicas o que están padeciendo en este momento de esa terrible enfermedad que se llama COVID-19. Es un aparato, como ya les digo, a un precio insuperable y con una calidad insuperable, hecho en Estados Unidos. Llámenos al 0212-919-9549, búsquenos en Instagram como @tecnohospitalaria o en www.tecnohospitalaria.com. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle y tenemos lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Venezuela volvió a presentar cifras del COVID en alza, 1.427 casos, la cifra más alta que se recuerde en el registro oficial
del régimen de Nicolás Maduro y 18 fallecidos en las últimas 24 horas. Carabobo, con contagios activos en 14 de sus municipios, fue la entidad regional más afectada, seguida de Nueva Esparta, Aragua, Falcón y Miranda, el juego de la sillita. Ayer no hicieron pruebas en el distrito capital. Murió por COVID-19 el padre de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, esto lo dice el Nacional. Luis Saab Rada, de 83 años, llegó a Barranquilla a mediados del siglo XX y en esa ciudad formó un hogar y creó varias empresas del sector textil. La muerte de Saab Rada, de 83 años, se produjo en Barranquilla 9 días después de la de su esposa María Morán de Saab, también a causa del coronavirus. Para cerrar, detenidos 10 funcionarios de PDVSA por contrabando de diésel y gasolina. Algún día cargará esta nota de últimas noticias. Ya cargó. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la detención de 10 funcionarios de PDVSA por su presunta vinculación con el desvío de diésel y gasolina premium desde la planta de distribución de Bajo Grande en Maracaibo, lo que afectó el despacho de combustible hacia Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira, según una nota de prensa. Y para cerrar, Aristóbulo Isturiz fue sepultado en el Cementerio General del Sur, dice el Nacional, esto luego de que el régimen de Nicolás Maduro dispusiera el velatorio del funcionario en Capilla Ardiente en el Palacio Federal Legislativo entre el miércoles y la mañana de este jueves. 6:57 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Hoy es viernes 30 de abril, a pedirle a José Gregorio por la salud de todos los venezolanos. No hay una causa más nacional que la causa de José Gregorio. Yo diría que esa no solo une a chavistas y antichavistas, sino que une incluso a cristianos, agnósticos y ateos, hasta los ateos en un momento determinado, cuando truena, le piden ayuda a José Gregorio Hernández. Que este fin de semana sea todo lo que ustedes esperan de él, aprovechenlo porque hay desconfinamiento. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos